bueno, la salvación es fácil de obtener, solo es confesar, y según Watchman Nee, incluso solo tienes que decir, solo tienes que invocar el nombre de Jesús y ya eres salvo como tal, no basado en Romanos 10. Y luego dice que la cosa es que tu salvación no se va a perder, ¿no? No se va a perder, la vas a tener siempre, es eterna como tal, no importa cómo vivas, no importa que incluso tú blasfemes el nombre de Dios en un futuro, tu salvación está intacta, no importa que tú, digamos, hayas hecho la oración de fe y luego te vayas al mundo, tu salvación sigue intacta, ¿no? En ese sentido te dicen, pero, donde no vas a entrar es al reino, y esto es en un sentido escatológico, ¿no? Reino de 1000 años. Reino de 1000 años, según los dispensacionales, ¿no? Que va a haber un milenio de 1000 años en un futuro como tal, y obviamente en ese tiempo de 1000 años, tú no vas a ir al milenio, sino que vas a ir a un lugar muy similar al purgatorio católico, la Gehenna o infierno para cristianos, ¿no? 1000 años vas a pasarla en el infierno por no haber hecho obras dignas del reino y por no, y por si no has sido purificado, santificado en algún pecado en particular, vas a estar estos 1000 años mientras Jesús está reinando con los que sí son dignos del reino, estos 1000 años, y pasado el milenio, obviamente el gran juicio del trono blanco, ahí van a heredar la vida eterna los que han creído en Jesús, y los incrédulos van a pasar en el infierno, pero en estos 1000 años, tanto creyentes que no han hecho obras para el reino, como incrédulos van a pasar en el infierno, ¿no? Esa es la doctrina de exclusión del reino, ¿no? Y Watchman Nee lo enseña en el Evangelio de Dios. Y eso tal vez quería poner la atención en el grupo para ver si esto lo podemos sustentar bíblicamente y si es así, digamos, ¿no? Porque lo más, a veces uno, como David decía, pero la persona que es un cristiano light no va a entrar al reino. Yo diría mejor que esa persona que es un cristiano light no es verdadero cristiano, que solo ha hecho una profesión de fe y por eso no va a entrar al cielo, ¿no? No es que realmente no haya hecho obras, ¿no? Como tal. Así es que tal vez esa es la tensión, y no sé si alguien tiene algún comentario o si entendió la doctrina como tal, es esa, ¿no? Y viene de Watchman Nee, ¿no? Como tal, el Evangelio de Dios. Si lo habían escuchado, no lo sé, pero digamos, yo sobre todo, más para hacer preguntas personalmente, y también lo digo, ¿no? Yo no comparto esa doctrina porque incluso la considero y puedo afirmar que no bíblica, ¿no? Y tal vez lo vamos a, y les animo a que no solamente me crean, ¿no? Les animo a que busquen en la Biblia y me digan, no, Álvaro, no es así, digamos, más allá de simplemente recibir lo que yo les estoy enseñando, sino que así lo hagamos todo, ¿no? Sobre todo en esta parte. ¿Por qué digo esto? ¿Cuál es el peligro de esto? Digamos que el motor de tu servicio al Señor, incluso, ya no es la gratitud porque el Señor te salvó. El motor de tu servicio se vuelve entrar al reino, ¿no? O sea, yo tengo que abrir mi célula, servir en mi discipulado, hacer una u otra cosa para entrar al reino. Y yo preguntaría, si por obras entra al reino, ¿alguien podrá entrar? ¿Alguien será digno de entrar? ¿Y cuál es esa medida? ¿Realmente alguien logrará estar sin pecado para, para para poder entrar al reino o estar en ese estado, lo cual es muy dudoso y un punto tal vez más delicado, la obra de Jesucristo. ¿Realmente Jesucristo nos justificó delante de Dios? ¿Realmente Jesucristo nos justificó delante de Dios? Si nos justificó y nos hizo aceptos al Padre, no tenemos ningún castigo que sufrir en ningún momento. Ahora, esto no significa que el creyente pueda vivir como desee, ¿no? Sino que, como dice en Santiago, ¿no? Que la evidencia de que alguien es creyente va a ser que va a mostrar frutos de arrepentimiento, ¿no? Dignos de arrepentimiento. Y si no muestra frutos dignos de arrepentimiento, esa persona no heredará el reino porque no es un verdadero creyente. En ese sentido no va a heredar el reino de los cielos. Y un verdadero creyente va a mostrar frutos, pero no por sus frutos es que se gana la salvación, sino muestra frutos debido a que ya es salvo, debido a que Cristo ya los redimió,
porque si estaríamos diciendo que hay un castigo, estaríamos diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para satisfacer la ira de Dios, y Dios tiene que obrar, digamos, en purificación como tal. Y si se dan cuenta, no sé, yo lo pongo en tensión en que es muy parecido a la Gehenna, o bueno, al purgatorio católico, ¿no? Que te decía que como tal, la obra de Cristo está ahí, vas a heredar la vida eterna, pero para ser justo tienes que hacer obras, ¿no? Tienes que hacer obras, y si no las alcanzas vas a pasar un tiempo en el purgatorio de purificación hasta luego ir a la presencia de Dios. Y es muy similar, no sé si han notado la coherencia, o, y lo digo para que entre estas semanas, a ver, lo analicemos, lo veamos y después vemos qué respuesta dar a esto, ¿no? No sé, hermanos, ¿algún comentario final? Hermano, Hermano Álvaro, tal vez tenía como una sugerencia, similitud con Perdón, lo hay eh, dos voces. Ahorita. que Ah, ya, hermano vamos. Álvaro, de la fe. Cuando Ah, ah, decimos la fe es creer en Jesús, pero también dice que la fe sin obras es muerto. Entonces, cuando usted habla o alguien dijo, ¿no? Un cristiano lai, yo diría que es un cristiano solo por emoción lo ha recibido al Señor, pero que realmente no ha sido tocado espiritualmente. ¿Por qué? Porque siempre uno tiene amistades o quizás a uno mismo le ha pasado, ¿no? Cuando lo recibes al Señor, estás un año en la iglesia, 2 años, 3 años, te sales, vuelves al mundo a hacer cosas y vuelves. En ese interín, yo pienso de que realmente no has sido un verdadero cristiano, no has comprendido la palabra, y como alguien, una hermana decía en su exposición, ¿no? Qué pena es no conocer la palabra. Y cuando uno no conoce la palabra, pues anda rebotando de aquí para allá o por diferentes religiones, ¿no? Pero cuando realmente uno conoce la palabra, como dice, ¿no? Creer, tener fe viene por el oír. Entonces realmente los que estamos en el camino del Señor, eso lo creo yo, uno es temerosa del Señor, como digo yo, ¿no? Si bien tenemos nosotros la salvación por gracia, pero quiero comparar, ¿no? Si tienes la salvación por gracia, eh, pero aquel verdadero cristiano, recuerdo cuando le dijo a la prostituta Magdalena, ¿no? Vete en paz, pero no vuelvas a pecar. Y creo que Jesús siempre cuando hacía sus sanaciones, no solo físicas, sanaciones del alma, yo lo entendía donde dice, pues, sanaba, pero no vuelvas al camino de atrás, no vuelvas a pecar, ¿no? Entonces ahora es similar a la fe, si yo tengo fe en el Señor y no hago nada por Él, obviamente que el Señor no necesita que yo haga algo, simplemente si yo creo en Él, tengo que tratar de compartir la palabra para no ser egoísta y no solo yo disfrutar de la salvación, sino tratar de llegar a los que realmente necesitan. gracias, hermanita Berta, por el comentario. Igual, hermana Vivian, tenía un sí, comentario. algo pequeñito solamente. Como usted decía, tal vez esta semana podríamos estudiar esta doctrina que se nos está enseñando, y les he mandado que casualmente en teología sistemática me han mandado estas prédicas sin tocar este tema, pero justamente es algo que ha estado viendo de estos dos pastores que son muy lindas, muy fuertes. Este pastor español Manuel Vaz, les sugeriría que las escuchen. Justamente habla de todo esto, entonces para poder un poco estudiar también y tener una base donde apoyarnos, ¿no? Gracias, hermanita Vivian. De la misma manera, también el hermano David comenta la forma en que se explicó, resumió, es muy reduccionista en sí. No habla del pecado, el tema central es totalmente diferente. La salvación es una tarea netamente de Dios. En Hebreos habla de la madurez. El amor lleva a muchos a hacer las obras o anhelar las coronas. David, tal vez nos puedes explicar esta última parte. Claro, justamente
tema de la salvación es algo intrínsecamente de Dios, ¿no? Nadie puede hacer nada. Nadie puede decir, bueno, hoy día me he despertado con ganas de ser salvo, ¿no? O hoy día me he dado la gana de acercarme a Dios. Ese es el tema de lo que nosotros creemos, que Dios es el que activa en uno la fe para poder, para que haya un cambio en la vida de una persona, ¿no? El mismo Dios puede modificar el universo entero, las situaciones y circunstancias, para moldear muchas cosas en la vida de uno y llevarlo al amor mediante eso, ¿no? Y eso obliga, por amor, no por otras cosas, a que pueda estudiar más la palabra. Sé que Dios es quien añade más a las personas. Sé que Él es el que incrementa el tamaño de una iglesia, por así decirlo. Pero hubiese sido mucho más fácil, tan solo con la omnipotencia de Dios, que todo el mundo llegue a conocerlo. Pero no es así. Él nos utiliza a nosotros para su obra, y justamente esas obras van a ser recompensadas, pero no porque tenga un interés o una codicia en mi corazón, sino por el hecho de que Dios mismo coloca esa necesidad de poder servirle a Él. Pero es por amor, es algo que desde el inicio ha pasado, tanto para los ángeles y como para nosotros, la voluntad, pero en el amor, y poder hacer ese tipo de situaciones. Y Él nos promete como recompensa lo que son las coronas, y obviamente dentro de lo que habla el pastor es el reino, pero no es algo tan simplista, ¿no? Por ejemplo, como lo que puede decir Watchman Nee, que salvo siempre salvo, y hoy me desperté con ganas de declarar a Dios y soy salvo. No funciona de esa manera. Es Dios el autor principal, es Dios el que se lleva la gloria. El hombre pasa a segundo plano en total. O sea, sería muy humanista decirlo desde mi punto de vista. El plan central de la Biblia y el plan central de la redención lo hizo Dios para su gloria. Él es el que la inicia, Él es el que la forma, y Él es el que la termina. Así que habría que estudiarlo de esa manera, no tan humanista ni central, pero estudiar esta doctrina de esa manera. Cómo Él mismo se lleva la gloria, cómo nosotros le damos la gloria de hacer las obras, y cómo Él demuestra su poder al hacernos salvos. Gracias, David, por el comentario, ¿no? A lo que me voy, obviamente sí tenemos que obrar debido a nuestra fe en Cristo como tal, pero en mi punto, digamos, sobre todo es, y para que se queden con esto, hay distintos requisitos para entrar al reino de los 1000 años y para heredar la salvación. En ese punto es la pregunta, ¿no? Hay distintos requisitos para entrar, ¿no? No estoy diciendo que en el reino no vaya a haber recompensas como se mencionan las coronas, sino requisitos para entrar al reino. Y en ese sentido, yo puedo decir, y en la gran mayoría de doctrinas cristianas, incluso dentro de escatología, en ninguna, en su mayoría, la entrada al reino y la salvación es por gracia, ¿no? Cuando tú ya eres salvo en Cristo Jesús, has pasado de estar bajo el reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿no? Como tal, eres justificado delante de Dios, estás en paz para con Dios, y la evidencia es que vas a vivir una vida santa, y obviamente Dios te va a disciplinar también en esta tierra, pero no en el sentido de que va a haber una Gehenna como tal, o un castigo eterno después de la muerte. Eso como un punto, ¿no? Porque incluso desde el lado pactal, ¿no? Tomando la postura de Sproul, no hay diferencia entre el reino de los cielos y el cielo como tal, porque ellos son amilenialistas, ¿no? No hay, el milenio es este tiempo y estamos esperando la segunda venida del Señor. Así es que todos somos directamente salvos por gracia y ya estamos en este reino del Señor y vamos a verlo cuando Él retorne, ¿no? Y desde el lado dispensacional, tal vez, que maneja generalmente MacArthur, solo por tomar ejemplos, estoy poniendo, ¿no? Que va a haber 1000 años, ¿no? Un rapto y 1000 años donde gobernemos con Cristo, ¿no? Totalmente. Aún así, dentro de esa postura, el entrar al reino es a causa de la obra de Cristo, no a causa
de obra nuestra, ¿no? Como tal. Así es que en ese sentido tenemos acceso al Señor, ¿no? Y los pasajes que hablan de personas, por ejemplo, en las parábolas de Jesús, de quienes entran al reino y quienes no entran al reino, se refiere entre profesantes cristianos, personas que decían ser cristianos y que Dios obviamente va a medir sus... va a determinar, va a pesar los corazones para ver si esa persona realmente es creyente, si ha creído en Cristo o no. Entonces, si la persona que realmente ha sido creyente va a mostrar frutos de arrepentimiento, ¿no? Los frutos no lo hacen partícipe del reino, no lo habilitan para el reino, pero obviamente muestran que esa persona ha nacido de nuevo, y los que no van a demostrar que no eran creyentes y obviamente se van a ir a condenación eterna. Pero a ver, vean esos temas, hermanos, y vamos a hablarlo tal vez en otras clases, pero por lo tal, o sea, como tal yo defino mi postura, no hay esa diferencia entre entrada al reino por obras como tal, ¿no? Obviamente sí, la fe que tenemos produce obras, pero no determina que entremos al reino, porque Cristo ha pagado todos nuestros pecados y no hay de qué seamos castigados, ya que Cristo recibió sobre sí mismo, consumado es, dijo él, al momento de pagar por nuestras transgresiones, ¿no? Y bueno, eso a modo de final, lo ponía a modo de que vayamos pensando. Igual voy a ver cómo les comunico esta parte. Voy a hablar también con algunos hermanos para ver cómo transmitirles este tema, sobre todo de la exclusión del reino. Dios les bendiga mucho, hermanos, y vean, Dios les bendiga y tengan buena semana, ¿sí? Y nos vemos la siguiente clase. Y por favor, los que les toca exponer, preparen sus temas nuevamente para que no se nos olvide. Toca a la hermana o al hermano, un momento, por favor. Estaríamos en el 26, la Iglesia Universal de Dios, la unidad y testigos de Jehová. O sea, la hermana Vivian expone la siguiente semana, ahí está presente, la hermana Ana Victoria y Sandra Fanny, ¿no? Que también les voy a escribir si no están en este momento, ¿sí? Bueno, ahí está también la hermana Sandra. Sí. Súper, chicos, hermanos, Dios les bendiga mucho, un abrazo, tengan buena semana, ¿sí? Nos vemos. Hasta luego, hermanos. Gracias, bendiciones. Bendiciones y gracias por las exposiciones, Avi y Zulmita. Gracias, muchas bendiciones a todos. Bendiciones. Buenas noches.